algunas preguntas. Voy a grabar esto para que quede registro de la conversación, si es que se genera, digamos, en relación al tercer video de la primera unidad, que es el que publiqué ahora durante la mañana. Así que las escucho y escucho a quien quiera hacer alguna pregunta al respecto. Profe, yo alcancé a ver el video Ya. y, y me surgió una duda con respecto a que al principio empezaste a hablar del hábitus y todo eso, como para introducir, y hablaste algo sobre como que existe una doble existencia entre, como entre lo social y los cuerpos y entre lo social y los campos, que uno es subjetivo y objetivo. Como, si podrías como ahondar un poco en eso, que me quedó como un poco débil. Pero eso en relación al concepto de campo, sale en relación a eso, ¿sí? Sí, pues como que dijiste que existe, que está, a ver, ¿cómo se dice? Como que tiene una, aquí tengo anotado que dice como una doble existencia, como esta quizás decodificación de las instancias, ¿hablaste un poco? Mm. Pero era Ya, como estructuras subjetivas y objetivas, como que ahí me perdí un poquito. ya. Claro, no tengo acá mismo la clase, ¿ya? Eh, pero creo que se puede relacionar con dos cosas. Una en relación a esta doble existencia del hábitus, si uno lo quisiera entender así. Claro, el hábitus, tal como lo hemos venido conversando nosotros acá, tiene una doble existencia. ¿En qué sentido? En el sentido de que eh, existe en el grupo social al cual pertenece el sujeto, y existe en el grupo social eh, del cual el sujeto es resultado, finalmente. Eso fue lo que conversamos un poco la semana pasada. Entonces, en ese sentido, tiene una existencia que es social, y está ligada a la condición de clase, siguiendo la perspectiva burdiana. Pero también, y quizá habría que decir sobre todo, el hábitus tiene plena existencia en los cuerpos de estos sujetos, ¿ya? Eh, de ahí que, por eso que es importante comprenderlo más o menos de esta manera. Cuando hablamos de hábitus, no hablamos solamente de un marco de pensamiento, ¿ya? No hablamos solo de ideologemas o ideologías. No hablamos solo de eso, sino que hablamos de conductas que se articulan y se generan en la dimensión, si uno lo quiere entender así, preconsciente del sujeto, ¿ya? Es decir, incluso en aquellos actos que no son resorte o dominio de la voluntad del sujeto, en esos actos también se manifiesta este hábitus. Ese hábitus como una seña o una marca que siempre estará recordándonos nuestro lugar de procedencia en la escala social, si lo quieren entender de esa manera. Ahora, tengo la impresión que en relación a esta idea de la objetividad y de la subjetividad, el comentario puede tener que ver más con la noción de campo, con la noción de campo que articula Bourdieu. ¿Cuál es la intención de Bourdieu al construir esta noción de campo en la cual ingresan las prácticas del arte? La intención o el objetivo de Bourdieu es lograr construir un punto de visión, un punto de análisis eh, que pueda mantenerse en una suerte de delicado equilibrio entre la máxima objetividad y la máxima subjetividad en relación a la visión y en relación al análisis de un fenómeno. Entonces, es como si Bourdieu estuviese diciendo, eh,
la máxima objetividad como el punto de vista eminentemente científico. Es decir, en el campo científico se cree que lo que se está haciendo es 100% objetivo, ¿no es cierto? Desde la ciencia, de la ciencia más dura y más tradicional, se tiende a pensar que lo que se está haciendo es 100% objetivo. Es decir, una observación, un análisis desligado de cualquier elemento extra o exterior al campo. Bourdieu dirá, eso es una ficción, eso es imposible. Eso es imposible porque cualquier acercamiento, por más objetivo que se pretenda, siempre tiene un elemento de subjetividad o de condición de clase, que se expone, se sistematiza, se organiza para dar paso a una suerte de analítica no contaminada con el contexto de lo social. Pero Bourdieu dirá, eso es imposible de realizar. Eh, tampoco resulta provechoso para la intención de Bourdieu ligarse exclusivamente a un análisis subjetivista, ¿sí? Y ahí el grado máximo de contraparte de esta visión científica sería, por ejemplo, la visión religiosa, ¿sí? Donde todo se resuelve en términos de una interioridad del sujeto. Bourdieu plantearía lo siguiente: esa interioridad del sujeto nunca es total y absolutamente íntima, individual ni propia del sujeto, sino que también está condicionada o contaminada por preceptos, por jerarquías que rebasan al sujeto, y en ese rebasar al sujeto lo constituyen como tal. Entonces, ¿qué es lo que propone Bourdieu en el concepto de campo? Una suerte de punto medio. Una suerte de punto medio que, por ejemplo, en relación al arte, tenga la conciencia de que analizar arte no es lo mismo que analizar un bicho en un microscopio, pero tampoco se debe analizar el arte desde una perspectiva de religiosidad ligada a la fe en el arte, ¿se entiende? Entonces, el intento de Bourdieu es mantenerse en una suerte como de punto medio que tenga siempre a la vista esos dos extremos, para ponerlo en esos términos. ¿Se entiende un poco, Sofía, o no? Igual es difícil mantenerse en ese punto medio si estás como tan ligado como dentro del mundo, creo yo. Claro, Es difícil tener perspectiva si está ahí metido. el punto para Bourdieu es que, bueno, y es más o menos lógica esa cuestión, para lograr esa perspectiva hay que generar una distancia. Y ese distanciamiento es el distanciamiento reflexivo, ¿se entiende? Es decir, eh, realizar un ejercicio de descreimiento respecto de la ilusio estructural de, en este caso, el campo del arte. Entonces, desde una analítica burdiana del arte, eh, desde una analítica burdiana del arte, hay que creer en el arte, pero no tanto. ¿Se entiende? Aquel que solo cree en el arte es incapaz de establecer distancia. Y lo que le interesa a Bourdieu es eso, construir una distancia que posibilite la aparición o la emergencia de aquellos procesos que han naturalizado, por ejemplo, la idea de el artista como genio creador. Entonces, estando imbuido en esta lógica de la creación espontánea, difícilmente uno podrá llegar a las bases históricas o sociales que dan por resultado la emergencia y la aparición de un artista como un genio creador, por ejemplo. ¿Se entiende? Mm. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Entiendo que puede que esta sea una jornada más breve por el error de la publicación del video. ¿Mm? No tengo más que asumir mi responsabilidad en eso, digamos.
Profe, yo tengo una duda. Eh, Dime, ¿sí? yo me vi el video, el que dijo hoy, el corregido, que tenía Vi- que verse, ¿Viste ese? y sí, Ah, ya, qué bueno, ya. sí, porque o sea, encuentro que es mejor como verse la clase como un poco antes de que empiece esta, como para tener la materia un poquito más fresca. Sí, sí. Eh, en un momento del video menciona la homogeneidad de clase y me preguntaba si esta homogeneidad se ve presente en un campo como lo es el campo del arte y también tan herméticos son estos campos también como el tema de la clase social. Mm. Sí, puede, repito eso, no tengo tan fresco ese, como esa clase o ese video, pero puede que me haya referido a una homogeneidad de hábitos, quizá. ¿Sí? Sí, pero como eso de repente, porque claro, obviamente tomando en cuenta el hábitus es lo que hace que este campo sea más o menos homogéneo, igual hay variaciones dentro de este. Entonces me pregunto como cuántas variaciones pueden haber, Mm, porque igual siento que de repente Bourdieu lo plantea como algo tan hermético, tan cerrado, mm, que igual no se toma en cuenta como todas las diversidades posibles que pueda haber, porque también hay gente sí. que es parte del campo del arte, o es parte de un estado social en Mm, el que puede tener muchas diferencias en el hábitus o en cómo este se ve reflejado en el sí, cuerpo, como decía usted, como sí. lo visible, lo Mm. visual. Sí, mira, yo creo que con el tiempo, al menos en el caso de algo así como el campo del arte chileno, campo del arte visual sobre todo, yo creo que esa pretendida homogeneidad del hábitus que formula Bourdieu no es que haya desaparecido, ¿no? Yo creo que no ha desaparecido, pero sí creo que se ha diversificado, es decir, las cosas son un poco más heterogéneas que lo que plantea Bourdieu. Son más heterogéneas, pero sigue existiendo una constante, y esa constante sería el respeto eh, y la reproducción de la ilusión fundamental, es decir, la creencia de la relevancia cultural del arte, por ejemplo. Ahora, eh, yo tengo la impresión, y aquí uno puede hablar incluso por su propia experiencia, que dentro de... Me carga porque encuentro muy hondera esa manera de referirse, pero a efecto de lo que estamos hablando creo que puede servir. Dentro de la escena del arte actual en Chile, incluso dentro de la escena del arte actual de Chile, uno puede aún, yo creo que cada vez menos, pero uno aún puede identificar ciertas microescenas dentro de una gran escena. Aquí voy con esto. Un artista visual de la Chile aún hoy puede ser fácilmente identificado, ¿ya? A diferencia de un par, qué sé yo, de la Católica o de la Finisterra o de la Portales. Uno aún hoy puede marcar ciertas diferencias, y no estoy diciendo que todos los artistas de la Chile o de la Católica hagan lo mismo, pero se marcan ciertas tendencias. Lo mismo pasa en el ámbito en el ámbito de la escritura sobre arte. Uno sin necesidad de conocer a la persona que está escribiendo sobre arte puede saber si esa persona fue formada en teoría del arte de la Chile, por ejemplo. A ese nivel de especificidad estoy hablando. Los discursos se articulan con un sentido, con una forma que hasta el día de hoy siguen siendo bastante reconocibles y bastante distinguibles dentro de esta suerte de entramado cultural que sería el campo del arte chileno. Ahora bien, eh, yo creo que habría que recordar una suerte como de premisa burdiana, y es que Bourdieu intenta explicar lo que pasa en líneas generales, ¿ya? Bourdieu intenta explicar, para ponerlo en términos como
de estadística, lo que a Bourdieu le interesa explicar es la tendencia, la tendencia respecto de un fenómeno cultural. Bueno, y esa tendencia, yo creo que hasta el día de hoy indicará, habría que hacer un estudio serio, digamos, en términos sociológicos, estadísticos, numéricos, si lo quieren empezar así, pero yo creo que hasta el día de hoy la tendencia en el campo cultural del arte chileno sigue estando marcado por un hábitus que está ligado en su mayoría a una condición, bueno, a una clase social específica. Es decir, eh, eso no impide, no estoy hablando de que el campo artístico chileno sea impenetrable o impermeable. Hay, por decirlo de alguna manera, horadaciones en este campo del arte, pero la tendencia sigue, yo creo que a mi entender, sigue estando dominada por una clase hegemónica en términos económicos, culturales, que sería lo que uno entendería como la clase alta, digamos. La escena del arte visual en Chile sigue en su gran parte estando construida por este hábitus homogéneo del que estamos hablando. ¿Se entiende un poco, Milenka? Sí, sí, se entiende. Mm, Igual lo encuentro, al menos en mi experiencia personal, que bueno, la experiencia de todos siempre va a ser distinta, igual encuentro que al menos estos últimos años, creo yo, ese tema de que la mayoría de los participantes, entre comillas, del campo del arte ya no son tantos como tanta burguesía, por decirlo así. Siento mm, que se ha diversificado mucho más, especialmente con el tema, con el tema político país, las manifestaciones, todo. Es cierto, he visto muchas más manifestaciones artísticas mm, súper diversas, increíblemente diversas, mucho más de lo que yo había visto antes, que es como obviamente lo típico que uno piensa que el arte está en las puras galerías, en los puros museos. Ahora el arte, por decirlo así, se nos fue a las calles, se nos fue a la casa, por todos lados. Entonces, sí, en este último tiempo sí, yo encuentro que se ha diversificado tanto, pero eso encuentro raro como esto de que lo vea como tan homogéneo, pero claro, sí. obviamente es de hace tiempo ya. Sí, pero, sí, te entiendo, pero no nos perdamos en ese argumento. Es decir, ese, esa multiplicidad o esa diversificación de la que tú estás hablando se generaría, siguiendo la lógica de Bourdieu, se generaría por una suerte de compatibilidad entre hábitos que son diversos, pero diversos dentro de un marco, de un marco programático, histórico, político particular. ¿Se entiende? A lo que apunta Bourdieu no es necesariamente, quizás yo no fue una expresión suficientemente clara, a lo que apunta Bourdieu no es necesariamente la oposición clásica entre pobres y ricos, o entre clase alta y clase baja. Lo que está diciendo Bourdieu es que dentro de las clases se pueden organizar agrupamientos de subjetividades que tendrán hábitos que son similares. ¿Se entiende? Entonces, yo siempre lo digo medio en broma, medio en serio, la mayoría de colegas y algunos amigos del mundillo académico es pura gente ligada a la izquierda. Y uno puede pasar años conversando, trabajando, leyendo y escribiendo, rodeado de gente que piensa, que tiene un pensamiento ligado a una tendencia política más de izquierda. ¿Por qué eso es así? Bueno, ahí uno podría echar mano a la herramienta burdiana de análisis. Es así porque compartir cierta literatura es también señal de que compartimos ciertos elementos de hábitos que son comunes. Entonces, eh, se, eh, se entiende un poco el asunto. Sí, Eh, sí, eso se entiende. Uno puede pasar harto tiempo, digamos, estudiando y haciendo clases en la Chile sin tener contacto con alguna
con algún postulado, qué sé yo, más refractario, más conservador. A eso es lo que voy. ¿Se entiende? Sí, Mm. Si me fuera a los Andes, a la Universidad de los Andes, la situación sería diferente. Y esa diferencia estaría explicada desde Bourdieu en este punto por la confluencia o la homogeneización de los hábitos. ¿Mm? ¿Y esa configuración como del hábitus afecta entonces también a nuestra percepción como de mundo? Como por nuestra condición de clase, que eso Claro, es dijiste que como... sí, por eso yo creo que la semana pasada lo decía, no, o en algún video, no lo recuerdo, que cuando hablamos de hábitos, no hablamos solo de formas de pensar, sino que hablamos de, yo lo pongo así, formas de representar, formas de percibir, formas de sentir, formas de habitar el mundo, si lo quieren entender así. Entonces, tanto la construcción de una imagen como la percepción de esa imagen, desde el argumento burdiano, está condicionado por una perspectiva de clase, para ponerlo en términos más claros, si es que lo quieren entender de esa manera. ¿Se entiende? De ahí que alguna de las acusaciones hacia Bourdieu sea la de determinismo social. Eh, yo creo que tiene un poco de eso también, tiene un poco de determinismo social, es decir, eh, uno percibe y habita el mundo desde su encasillamiento social. Eh, ese encasillamiento social puede variar, y esa variación está ligada a la administración o a la incorporación de ciertos capitales específicos. Eh, pero ese lugar de origen siempre va a permanecer en el sujeto. ¿Se entiende ese punto? Y eso es imposible, como ocultarlo, por así decirlo, como cambiarlo. O sea, Porque me pues, acuerdo que en una sí. clase tú dijiste que siempre va a salir en algún punto. Mm. Claro, para Bourdieu lo que uno puede hacer es modular o alterar, eh, transformar ese hábitus, ¿sí? Pero esa transformación nunca es una transformación absoluta. Siempre hay una, siempre hay una traza originaria, siempre hay una trama originaria que ha constituido al sujeto, que va a estar siempre arraigada a esa condición de clase. Tengo otra duda ¿Mm? que en... Ay, no me acuerdo qué estabas diciendo, creo que estabas leyendo unas citas como del texto probablemente, y había una parte que hablaba sobre como la estética burguesa, por así decirlo, ¿Mm? y como la estética como de la clase popular, y esta decía que era como pragmática y funcionalista, Mm. Sí, y eso no me quedó tan claro. sí, eh, yo creo que lo debo haber mencionado en relación a un texto de Bourdieu que se llama El amor al arte, que es un estudio, es un estudio que hace Bourdieu en algunos museos franceses respecto de la audiencia. Entonces, ¿qué tipo de audiencia es la que entraba a tal sala versus qué tipo de audiencia es la que entraba a la otra sala? Em, y los resultados de esa investigación señalaban que las clases populares tenían mayor predilección con la fotografía, ¿ya? Versus, qué sé yo, la pintura abstracta del siglo XX, ¿ya? No sé si es ese precisamente el ejemplo que trabaja Bourdieu en el texto, pero la lógica es más o menos la misma. Entonces, ¿cuál es la hipótesis que está ahí en juego? Es más o menos la siguiente. El hábitus
como condición de clase, determina los gustos y los anhelos, podríamos decir los gustos estéticos de los sujetos, puesto que la fotografía, hay otro texto por ahí que se llama Fotografía, un arte medio, también es bueno. La fotografía es, por decirlo de alguna manera, un recurso visual que está más a la mano para las clases populares, versus el desarrollo de una pintura abstracta, que necesariamente para entrar en algún tipo de relación con esa pintura, una relación efectiva estoy hablando, hay que conocer algo más de lo que es la pintura, cómo se llega a la abstracción, qué significa la abstracción, cómo se produce el quiebre con lo figurativo, ¿se entiende? ¿Qué sentido tiene? Entonces, una visualidad demanda, demanda un gasto de capital cultural mayor que el otro, ¿sí? Ahora, eso, esa afirmación burdiana también habría que ponerla, habría que tratar de pensarla en términos actuales, ¿ya? Porque uno, sacando esta cuestión del ámbito como del consumo estético ligado a lo artístico, uno podría pensar en el consumo de ropa al interior de las clases populares en el contexto contemporáneo y cómo las lógicas del mercado, la lógica capitalista, se ha involucrado en esas decisiones que ya hace un buen rato dejaron de ser meramente funcionales. Es decir, si antiguamente, qué sé yo, en los 80, las clases populares compraban ropa pensando en que era una prenda que les iba a durar bastante tiempo. ¿Qué pasa con esas clases populares en la elección de ropa hoy en día? ¿Se entiende? Y cómo en esa variación de la oferta de vestimenta está incluida la lógica del sistema capitalista. Es decir, lo que quiero decir es que esa relación de las clases populares con lo funcional, no sé si se puede mantener hoy día tan exactamente como lo está planteando Bourdieu en los 70. Hay zapatillas de 100.000 pesos, unas zapatillas Jordan creo que son. Eh, no sé qué tan funcional será eso para alguien que no esté ligado al mundo del deporte o del básquetbol, digo. Supongo que son para eso las zapatillas, no sé. Profe, quedan 8 minutos. Sí, hagan preguntas antes de que se acabe esto. Profe, Sí, yo tengo una duda, pero no es de la clase, sino que resulta que andan diciendo que hay que tener una nota antes de abril, antes de que se acabe el mes de abril. ¿quién anda diciendo eso? Pues es lo que me habían dicho algunos compañeros, que tenían que subir una nota antes del mes de abril, o sea, antes que acabara el mes de abril. Ya, o si no, No sé si... ¿qué pasa no si sé. no? No sé, es que era para preguntarle si sabía Sí. algo sobre eso. No tengo, o sea, yo no tengo ningún problema. Soy transparente con usted, a mí de la universidad. Yo no he tenido contacto con nadie de la universidad. Eso me parece bien notablemente insólito, ¿ah? Pero está bien, es decir, yo de todas formas tengo pensado hacer una evaluación en 2 o 3 semanas más, en los términos que les señalé antes, ¿ya? Ya, Pero no me ha llegado ningún plazo, ningún ultimátum de que tengo que subir nota, y si así fuese, no es que no me interese, pero ya no lo hice, digamos, pues no queda nada ya. de abril. Sí, Es decir, yo creo que, mira, pero yo creo que sí en un par de semanas deberíamos, ya estaríamos en condiciones de generar la primera evaluación. ¿Mm? ya. Pero para que no se vayan bueno, no creo que ustedes se vayan a desesperar ni a asustar ni mucho, pero no voy a decir que la próxima semana me tienen que traer algo. ¿Mm? Ah, ya, ya. Y Ya, gracias, si, profe. y si me atraso con la fecha, bueno, yo asumiré la responsabilidad que no sé, no creo que sea como tan terrible. ¿Mm? Pero en un par de semanas, sí, en un par de semanas. Yo creo que a mediados de mayo Ya, podríamos tener la primera evaluación.
Ya, gracias, profe. ¿Sí? Profe, eso ¿Sí? sí, me lo habían comentado en el complementario que estoy. Una compañera dijo en el chat, ¿Mm? supone que el Mineduc exige hasta el 29 de abril notas para las personas con becas. Ya, Eh, y acá hay gente que tiene, bueno, si hay gente que tiene beca, y son cosas que yo no, si no me dicen ustedes, eh, no tengo cómo saberlo. Y repito, Bueno, no en me ha todo llegado caso, ningún y me correo. acuerdo el año pasado en dibujo, cuando también el mismo problema que había que poner una nota sí o sí antes de cierta fecha, ¿Mm? el profe nos puso como notas a todos, como la misma nota, y después esa nota se cambia cuando se vaya a hacer la Claro, evaluación como tal, anda como para que esté en el claro. sistema nomás. O sea, les pongo un 7 a todos. Claro. Pero si hay alguien, eh, es que, bueno, todas estas informaciones no me mal entiendan, pero todas estas informaciones deberían llegar por algún canal oficial, digamos. Sí, yo no tengo por qué saber esos plazos del Mineduc, pero podemos solucionarlo en caso de que efectivamente haya aquí alguien que tiene beca y tiene esa necesidad. Envíeme un correo y lo solucionamos, ¿ya? ¿Mm? 29 de abril la otra semana. Si me pueden enviar un correo, los veo el lunes y lo solucionamos. Sí, las personas que tengan beca, hagámoslo así. ¿Sí? Es que igual es complicado porque casi la mayoría tienen becas, entonces como que es como difícil. Bueno, lo otro sería que efectivamente les pusiera un 7 a todos. Son 80. Como respaldo. Lo que me parecería, no sé, extraño, pero no tengo problema en hacerlo, digamos. Profe, lo otro tiene ¿Mm? 2 videos. Hay 2 videos de la clase, que yo vi uno, pero no sé cuál era el correcto. No, lo que pasa es que bajé uno y subí el correcto hoy día en la mañana. Hasta el momento hay 3 videos Ah, que corresponden a las 3 clases que hemos realizado. Ahora les voy a subir el, el cuarto video. Después de esta reunión lo subo. Mm. Lo que voy a hacer, voy a escribir yo a, a quien esté organizando el asunto en la carrera, para que me den una información consolidada. ¿Mm? ¿Hay alguna otra pregunta? Digo, antes de que se entonces, acabe. ¿Sí? Dime. entonces la clase que subí hoy día en la mañana es la que hay que ver, no es la de Rick Tarabanilla, no sé cómo se llama. Exacto, Porque claro, yo vi claro. esa. Bueno, no te va a hacer daño, pero la que subí en la mañana, ese es el que corresponde. El otro fue un error, sí. ¿Y está en el mismo canal? Sí, sí, está en el... sí, aparece donde está el otro video. Sí. Ah, ya. Mm. Sí, yo comparto lo que ponen en el chat, ¿no? O sea, más que difícil, es un poco, no sé, impresentable. Esa es mi opinión al menos. Eh, ¿Hay alguna otra pregunta? Necesitan que, bueno, voy a generar otra reunión por si quedara alguna pregunta, si no lo dejamos hasta ahí, ¿ya? Les voy a llegar el link ahora mismo.